Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro estudio de la parashá de esta noche, que tiene como nombre Pinjas. Pinjas. Y se encuentra en el libro de Números, capítulo 25, verso 10, al capítulo 29, verso 40. Si usted está usando un Tanakh, hasta el capítulo 30, verso 1. Y vamos a dar comienzo con la bendición de la Torah, que dice así: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos, nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Así que de nuevo, la porción Pinjas, el número 25, verso 10 al 29, 40, y voy a estar leyendo del Humash. En el verso 10 dice así: habló Hashem a Moshe diciendo: Pinjas, hijo de Elazar, hijo de Aarón el Cohen, hizo volver mi ira de sobre los hijos de Israel al celar mi venganza en su seno, y no consumí a los hijos de Israel en mi celo. Por eso di: he aquí que le concedo mi pacto de paz. He aquí le concedo mi pacto de paz. Y aquí no dice el pacto de paz, ni le concedo simplemente pacto de paz, sino mi pacto de paz, el pacto de Hashem mismo. Es interesante que en el hebreo, de nuevo, solamente se ve en el hebreo la palabra shalom. Si buscan ese verso número 12 en el hebreo, dice et briti shalom, pero en la palabra shalom, la letra vav está quebrantada, no está completa en el sentido de que se ve como un poquito separada, dividida. Y le llaman la vav quebrantada, que algunos piensan que tiene que ver con el Mesías, porque recuerde que Pinjas hasta cierto punto es una figura de Mashiach, en el sentido de por el celo justo de rectitud que él tiene para con Hashem, que él se levanta a defender el honor de Hashem por lo que había ocurrido con respecto a Zimri y la Madianita. Porque recuerden que ellos cometen idolatría crasa en la misma cara de Aarón, de Moisés, de la congregación, y no tan solo eso, que habían levantado una tienda para cometer idolatría, una tienda al lado del Mishkan, de la casa de Hashem. O sea que el espacio sagrado fue invadido por idolatría, y Pinjas, por si no lo sabían, era el que estaba encargado de la guardia que tenía que ver con el Mishkan. Recuerde que el Mishkan viene siendo el precedente de todo lo demás cuando se levante el templo permanente, y en el templo, y aún aquí en el Mishkan, habían 24 guardas. De esos guardas, 21 eran levitas y 3 eran sacerdotes. Conforme a la Mishnah Midot, en el capítulo 1, del verso 1 al 3, habla de que habían 13 puertas en el templo, y cada una de esas puertas estaba guardada, pero en total habían 24 porteros o 24 guardas, de lo cual en el libro de Primeras de Crónicas, capítulo 26, del 1 al 19, habla de estos porteros. Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 1 al 19. De nuevo eran 21 levitas y 3 sacerdotes. Y si van un momentito, porque quiero mostrarle a Primeras de Crónicas 9:20. Si van a Primeras de Crónicas, capítulo 9, verso 20, habla de Pinjas. Aunque en español lo traducen como Finés, no es Finés, es Pinjas. En el verso 20 de Primeras de Crónicas
9 dice, y Pinjas, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos y Hashem estaba con él. O sea que Pinjas era, como decir, el supervisor, el que dirigía a los guardas. Por eso él, cuando él se levanta, viene a ejercer su trabajo, su función era guardar el espacio sagrado que fue invadido por idolatría a Baal por medio de las madianitas y moabitas que vienen a seducir a los varones de Israel. Por eso Hashem le concede un pacto de paz. Y este pacto de paz, además de ser un juramento y un compromiso, tiene que ver con amor y amistad. Recuerden que el término amor es un término legal con respecto al pacto, igualmente que el término amistad. Lamentablemente hoy día, por la situación de Facebook, todo el mundo tiene amigos. Miles y miles y miles, nadie se conoce, pero todos son amigos. Era Primera de Crónica, capítulo 9, verso 20, donde habla de Pinjas como el capitán. Pero amigo, cuando Hashem le dice a Abraham que es su amigo, es un término legal de pacto, porque los une, la relación de esa amistad está basada en pacto. Entonces, cuando aquí Hashem le dice, le concedo mi pacto de shalom, recuerden que shalom no es solamente paz, como lo tienen aquí traducido, sino que significa que no le falta nada, que tiene todo lo necesario, que está completo en todas las facetas de su vida. Y en el verso 13 dice, y será para él y para su simiente posteriormente un pacto de sacerdocio eterno, puesto que tomó venganza por su Elohim y expió por los hijos de Israel. Más adelante vemos en Números 31, verso 6, si van un momentito, aquí mismo en Números, pero el capítulo 31, verso 6, vamos a ver otra característica de Pinjas. Capítulo 31, verso 6, dice, los envió Moshe 1000 por tribu para el ejército, a ellos y a Pinjas, hijo de Eleazar el Cohen, al ejército, y utensilios sacros y las trompetas para hacer sonar en su mano. Recuerden que estas trompetas son las trompetas de plata, que solamente los sacerdotes podían sonar, dando a entender que aquí sale Pinjas a la guerra con los utensilios sacros, que en otras palabras lo más probable que era el Urim, el Tumim, y además las trompetas de plata. En los comentarios llaman a Pinjas Meshuach Milhamá, Meshuach Milhamá, que significa el ungido para guerra, el ungido para guerra. Y cuando yo decía que Pinjas es como un prototipo de Yeshua, si vamos al Salmo 110, si van al Salmo 110, versos 4 al 7, que muchos debieran reconocer ese Salmo. Salmo 110, verso 4 al 7 dice, hablando de este rey, específicamente este rey especial, dice en el verso 4, juró Hashem y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no orden de Aarón, ni orden de Pinjas, a quien Hashem le concede un sacerdocio eterno, sino que a este rey es un sacerdote también, pero es según el orden de Melquisedec, que sabemos que es Yeshua. Y dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. El Salmo 110 hablando del Mashiach como sacerdote y como rey, pero a la misma vez, en los comentarios rabínicos conocen al Mashiach como el Mashiach guerrero,
el Mashiach guerrero, así como Pinjas es un sacerdote ungido para la guerra, porque él salía con los utensilios, primero que nada, a darle apoyo a los que iban a salir. Por lo tanto, en eso se relaciona al Mashiach, y no tan solo eso, que es sacerdocio eterno. Sacerdocio eterno, que eso significa que desde ese momento en adelante, los descendientes de Pinjas son los que van a llevar el sacerdocio. Los comentarios dicen que por qué, siendo el hijo de Eleazar, cuando fueron ungidos los otros hermanos, él no fue ungido. Entonces, algunos dicen que ya él era mayor y no estaba contado, y que tengo entendido que también su mamá no era, me parece que era gentil. Por lo tanto, Pinjas, aquí Hashem le otorga, por lo que él hizo, un sacerdocio eterno, y de ahí en adelante, él, su descendencia, van a ser sacerdotes, y entre esos sacerdotes, descendientes de Pinjas, tenemos a Sadoc. Recuerden que Sadoc fue el sacerdote que le fue fiel siempre a David, porque para el tiempo de David habían dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, estaba Sadoc y estaba Abiatar, porque en aquel entonces el arca, David lo había traído a la ciudad y le había hecho una tienda al arca, pero el Mishkan estaba en otro sitio. Por lo tanto, en el Mishkan había un sacerdote, y en Jerusalén, donde estaba la tienda con el arca, había otro sacerdote. Sadoc le fue siempre fiel, y debido a que le fue siempre fiel, aún Hashem reconoce la fidelidad de Pinjas y Sadoc como descendiente, de tal manera que él le otorga a los descendientes de Pinjas servirle a él directamente. Vayan un momentito a Ezequiel. Vayan un momentito a Ezequiel. Capítulo 44, verso 15. En Ezequiel 44, verso 15. Aquí está Ezequiel hablando sobre los sacerdotes. Y dice en el verso 15 de Ezequiel 44, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Hashem el Señor. Ellos entrarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y ahí mismo, si van un poquito más, van antes, en el capítulo 43, verso 19. Ezequiel 43, verso 19 dice, a los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Hashem el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. Y ahí continúa diciendo todos los oficios de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Hashem le hizo pacto a Pinjas de que sus descendencias serían sacerdotes. Y Abiatar, como se fue en contra de David, los descendientes de él, van a servir, pero van a servir en otras cosas y no directamente en el altar, trabajando con la sangre, manipulando la sangre. Por lo tanto, la fidelidad de Hashem con respecto a la palabra que le habló a Pinjas se fue cumpliendo en su descendencia. Volviendo a Números 25, verso 14 dice, y el nombre del hombre israelita abatido junto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, príncipe de una casa solar de los descendientes de Shimón. Y el nombre de la mujer abatida madianita era Cosbi, hija de Tsur, jefe de los pueblos de la casa solar de Madián.
Por lo tanto, son dos personas ilustres. Él era un príncipe y ella era una princesa dentro de su comunidad. Sin embargo, Pinhas no le importó su clase social, ni su clase política, ni que era gente que tenía dinero. Hiciste algo en contra de Hashem, en contra de su espacio sagrado. Y aquí no es cuestión de llevar a juicio a nadie, porque él tenía, esa era su función, guardar y cuidar el espacio sagrado del Mishkan. A él no tenía que preguntarle a nadie qué tenía que hacer. Él sabía su trabajo y lo hizo porque todo el mundo estaba en shock cuando este individuo se atreve a pasearse con esa lindita por allí y Moisés y Aarón están tirados de cabeza al piso y la gente llorando. ¿Cómo es posible que se hayan atrevido a montar una tiendita al lado del Mishkan para cometer esa idolatría crasa de ofrecerle a los Baales, a los dioses? Tienen sexo ritual, los israelitas comen de esos sacrificios a los ídolos, o sea que hacen una traición pero completamente horrible ante la presencia de Hashem. En el verso 16 dice, habló Hashem a Moshe diciendo, hostiga a los madianitas y atácalos. Pues hostigaron ellos a ustedes con la conspiración que fraguaron en el asunto de Peor y en el asunto de Cosbi, hija de un jefe de Madián, su hermana, quien fue abatida en el día de la plaga debido al asunto de Peor. Recuerden que ellos, los israelitas, se dejaron seducir y participaron de esa idolatría. Entonces Hashem les dice aquí a los madianitas, no las moabitas, porque recuerden que Hashem le había dicho, no pelee con ellos, no los toquen. Y de nuevo, los comentaristas dicen que en el futuro quien va a lidiar con estas naciones, con Moab, con Amón y con Esaú, va a ser el Mesías. Por ahora no los toquen, porque eso le va a corresponder al Mesías cuando venga. Recuerden que el Mesías primero vino como siervo sufriente, pero cuando venga viene como rey y viene como guerrero. Como guerrero. Así que viene a tumbar cabeza. Capítulo 26. Y sucedió después de la plaga que habló Hashem a Moshe y a Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, diciendo, tomen un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años en adelante, según su casa solar, de todo quien sale al ejército en Israel. Recuerden que tomar un censo es levantar la cabeza del individuo. Y dice, tomen un censo toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años en adelante, según su casa solar, de todo quien sale al ejército en Israel. Recuerden que esto se había hecho ya al principio en Éxodo 30, cuando ellos van a comenzar una milicia y hacen un censo de todos los varones mayores de 20 años. Y dice, habló Moshe y Eleazar el Cohen a ellos en las planicies de Moab, junto al Jordán, cerca de Jericó, diciendo, de 20 años en adelante, tal como ordenó Hashem a Moshe y a los hijos de Israel al salir de la tierra de Egipto. Y comienzan hablando sobre todos las tribus, comenzando con Rubén, pero me interesa que vayan al verso 11. Al verso 11 del capítulo 26, donde dice, pero los hijos de Coraj no murieron. Recuerden que Coraj, por la usurpación que él hizo, querer usurpar la posición de Aarón y de Moisés, él y todos los que se allegaron a él murieron. Él y su casa, todo lo que él tenía fue tragado por la tierra. Pero sus hijos no. Los comentaristas dicen que ellos entendieron que su padre estaba en error al querer hacer lo que hizo en contra de Moisés y Aarón, y ellos no participaron de lo que hizo su papá.
Y por eso vemos en los salmos, que la vez pasada les mencioné que el Salmo 42, del 44 al 49, 84, 85 y 87 y 88 son escritos por los hijos de Coraj. No tan solo eso, los hijos de Coraj servían como cantantes y como guardas. Como cantantes y como guardas. No voy a leer los versos, pero les voy a dar la referencia. Los hijos de Coraj como cantantes se encuentran en Segundas de Crónica, capítulo 20, verso 19. Los hijos de Coraj como cantantes, Segundas de Crónica, capítulo 20, verso 19. Y como guardas los menciona en Primera de Crónicas, capítulo 9, verso 19. Como guardas, Primera de Crónica 9, 19. Y luego habla de los hijos de Shimón, verso 12. Recuerden que de Shimón es Zimri, la tribu de Zimri. Y luego verso 15 habla de los hijos de Gar, el verso 19 los de Yehudá, verso 23 los de Isaacar, verso 26 los de Zebulón, verso 28 menciona a Joseph, a Menashe y a Efraín. Porque recuerden que no se le dio terreno a los levitas, por lo tanto los levitas no tienen que ser contados. Y para que haya 12 tribus completas tienes que dividir a José en Manasés y Efraín. ¿Okay? Luego en el verso 35 el 32 habla de Manasés o Menashe, el verso 35 de Efraín, verso 38 de Benjamín, verso 42 de Dan, verso 44 de Asher, verso 48 los de Neftalí. Y en el verso 51 da el total, dice, estos son los cómputos de los hijos de Israel, 601,730, que comparado con el primer censo fueron 603,550 y ahora cuentan 601,730 para una cantidad menos de 1,820. 1,820, a pesar de toda la gente que ha muerto, realmente la diferencia no es mucha. ¿Okay? Y dice en el verso 52, habló Hashem a Moshe diciendo, a estos les será repartida la tierra como heredad según el número de sus nombres. Al numeroso le aumentará su heredad y al reducido le disminuirá su heredad. A cada quien según su cómputo le será dada su heredad. Pero solo por lotería se repartirá la tierra. Según los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Según la lotería se repartirá la heredad de cada uno entre los numerosos y los reducidos. En otras palabras, tienes que dividir, escoger una persona que va a venir a ver qué le toca. Pero aquí el usar lotería, primero que nada, aquí Elohim está no funcionando, es el rey. Por lo tanto, la forma legal de hacer esta repartición es a través de lotería. Porque sabemos que la lotería van a escoger y quien va a dar la bendición es Hashem. O sea, quien decide realmente es Hashem cuando se toma esa lotería. Entonces, a las tribus que eran bien grandes le va a tocar más terreno y a los que eran menos le tocaba menos terreno. Y esa era la forma legal de hacerlo, entendiendo que quien decidía era Hashem. Y vamos a ver que luego de toda esta gente, habíamos dicho que solamente entre el primer censo y este segundo hay una diferencia de 1,820. La tribu que más perdió gente fue la tribu de Shimón. Y sabemos que
debido a que Zimri era de la tribu de Shimón y era príncipe, por hacer lo que él hizo, vino la plaga y la mayoría de la gente que murió de la plaga fueron la gente de él. Por lo tanto, de Shimón o Simeón, que en el primer censo tenían 59.300, ahora tienen 31.100. O sea que perdieron 22.200 hombres. Okay. Verso 57. Y estos son los cómputos de los levitas según sus familias, porque a pesar de que no se les da tierra, también son contados. Y de nuevo recordemos que son familias de Gershón, de Kehat y de Merari. Y ahí nombra diferentes personas. En el verso 62 nos da el total. Dicen, fueron sus cómputos 23,000 de todo varón de un mes en adelante. Recuerda que los levitas se cuentan de 30 días de nacido en adelante. Porque no fueron contados entre los hijos de Israel, dado que no se les concedió a ellos heredar entre los hijos de Israel. En el primer censo tenían 22,000 y aquí tienen 23,000, que aumentaron por 1,000. Verso 63. Estos son los censados por Moshe y Eleazar el Cohen, quienes contaron a los hijos de Israel las planicies de Moab, junto al Jordán, cerca de Jericó. Y de estos no había ningún hombre de los censados por Moshe y Aarón el Cohen, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque había dicho Hashem a ellos, ciertamente han de morir en el desierto. Y no quedó de ellos nadie, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Yehoshua, hijo de Nun. De nuevo, todos los que murieron fueron todos los contados la primera vez. Recuerden que fueron contados aproximadamente 600,000 hombres mayor de 20 años. De toda esa gente quedan 2, que es Caleb y Yehoshua. Eso no significa, a veces yo pensaba que era que moría todo el mundo, pero no todo el mundo, porque los que murieron, además de morir por esta causa, murieron de muerte natural, porque los que entraron que eran muy viejitos, después de 40 años, pues lo más probable es que no iban a durar. Los que nacieron ahí fueron creciendo. Si fueron contados, eran más de 20 años, fueron contados, también murieron. De los levitas sabemos que no murieron porque ellos no iban a guerra. Ellos no fueron con los espías. O sea que hubo gente que sí, además de Caleb y Josué, entraron desde un principio, que salieron. Pero aquí está haciendo énfasis, aquellos que fueron contados fueron los que murieron de seguro por no creerle a Hashem lo que él había dicho. Entonces comienzan a repartir la tierra. Recuerden que ya ellos están cerca de Jericó. Recuerden que después que Moisés muere, cuando uno va al libro de Josué, ellos comienzan con la ciudad de Jericó. Y están cerquita, están a punto de cruzar, pero entonces desde ahora ellos tienen que saber para dónde va todo el mundo, qué les corresponde a ellos. En el capítulo 27 dice, se acercaron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Gilad, hijo de Mahir, hijo de Menashe, de las familias de Menashe, hijo de Yosef. Estos son los nombres de sus hijas, Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa, quienes comparecieron ante Moshe, ante Eleazar el Cohen y ante los jefes y toda la congregación en la entrada de la tienda de reunión, diciendo, nuestro padre falleció en el desierto, aunque no había formado parte de la congregación que se había reunido contra Hashem, la congregación de Korah, pues por sus propios pecados murió e hijos no tuvo él. O sea, que el papá de ellas murió por muerte natural en el tiempo mientras estuvieron caminando por el desierto, pero este hombre nunca tuvo hijos varones. Y tenemos que recordar que para este tiempo, cuando se daba herencia,
era dada a los varones, hijos varones. Al primogénito le tocaba doble y el resto era dividido equitativamente entre los hermanos que hubiera. ¿Por qué al varón? Porque el varón es el que va a llevar el apellido, el nombre del padre. Y recuerden que en este momento, en este tiempo, era una forma de honrar al padre manteniendo la línea patrilineal, o sea, la familia, los patriarcas, manteniéndolo el nombre del padre. Y el verso 4 dice, ¿por qué ha de omitirse el nombre de nuestro padre, de su familia, debido a que no tuvo hijo? O sea, ¿cómo vamos a desechar el nombre de mi padre porque no tuvo hijos varones para heredar? Concédenos patrimonio entre los hermanos de nuestro padre. Y presentó Moshe su reclamo ante Hashem. Recuerden que esto va a ser un gesto precedente legal con respecto a la sucesión de propiedades, las leyes de sucesión, porque nunca había surgido que un hombre, no, en este caso, se le va a dar una herencia y no tiene hijos varones. Y ella se levanta y dice, no es justo que a mi padre se olvide y no se le dé nada porque no tuvo hijos varones. ¿Qué van a hacer? ¿Sí? Y si las niñas no hablan, no le hubieran concedido. Dice, dijo Hashem a Moshe, acertada es la forma en que las hijas de Zelofejad hablan. Ellas están correctas. Ellas están bien en pedir y decir lo que dicen. Ciertamente has de darles a ella patrimonio de heredar entre los hermanos de su padre y que sea transferida la heredad de su padre a ellas. Liberación femenina en el desierto antes de entrar a la tierra. Recuerden que esto va a ser un antecedente porque lo que aquí Hashem decide va a ser parte de las leyes de sucesión. Verso 8. Y a los hijos de Israel habla diciendo, si un hombre muere e hijo no tiene, le transferirán su heredad a su hija. Y si no tiene hija, le darán su heredad a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, le darán su heredad a los hermanos de su padre. Y si no tiene hermanos, su padre le darán su heredad al pariente más allegado a él de su familia y la heredará. Ello será para los hijos de Israel un decreto de justicia. El hacer este decreto a favor de ellas se le considera un decreto de justicia, de rectitud o de un justo juicio en conformidad con lo que ordenó Hashem a Moshe. De nuevo, si no hay hijos varones y hay hijas, entonces así siguen hasta que encuentra el familiar más cercano a esa herencia. Si no hay nadie, después más adelante vemos que en las leyes, si no hay nadie, pues entonces eso se le daba a templo, se le pasaba a los sacerdotes. Pero mientras hubiera un familiar, recordemos a Ruth, Boaz, antes de decir nada, él fue a la persona que le correspondía la herencia de parte del esposo de ella. Le dijo, mira, a ti te corresponde la herencia de fulano de tal. Y él, chévere, no hay problema. Pero te tienes que casar con la viuda. Y él, ahí no quiso. Entonces Boaz, ni lento y perezoso, dijo, pues yo compro. Yo me quedo con la heredad y me quedo con la viuda. Ya le tenía el ojito a Ruth. Pero esto es legalidad. Y mucho más en este tiempo. Y sobre todo porque recuerden que la tierra es un regalo del rey, de Hashem a su pueblo Israel. Y va a ser repartida equitativamente, lógico, a los que tienen más se les da más tierra, a los que tienen menos se les da menos tierra, pero cada tribu va a recibir, y lo importante de esa herencia es que va a seguir pasando a los hijos. Y más adelante vamos a ver que se les dice a ella, está bien, se te va a dar herencia, pero te tienes que casar
con familiares dentro de la misma tribu. No puede irte a otra tribu porque no es justo que esto que le pertenece a tu papá, a la tribu de Manasés, pase a otra. Por lo tanto, te tienes que casar y cuando ellas tengan hijos, entonces ellos son los que van a heredar y van a seguir dando su tierra en herencia. Porque tenemos que entender, por eso la tierra no se puede vender, le pertenece a Hashem, pero Él la regaló a su pueblo. Y cuando Yeshua regrese, Él es el que va a descifrar todo este revolú, este arroz con huelle que hay de todas las tribus, de toda la gente que está distribuida, y Él le va a decir, ok, a ti te corresponde aquí, aquí te corresponde aquí, y así sucesivamente, cada cual volverá a su herencia. Verso 12. Dijo Hashem a Moshe, ascienda este monte de Abarim y ve la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y la verás y te reunirás con tu pueblo también tú, como se reunió Aarón tu hermano, debido a que se rebelaron contra mi palabra en el desierto de Sin durante la contienda de la congregación, a santificarme junto al agua ante los ojos de ellos. Estas fueron las aguas de la contienda en Kadesh, en el desierto de Sin. O sea que Hashem vuelve y le dice, por hacer lo que hicieron, simplemente mira, sube aquí bien altito y miras, porque no vas a entrar. Es interesante que en el comentario dicen que Moshe pensó, bueno, si le concedió a las hijas de Zelofehad y permitió que sucediera esto, que nunca se había visto, y las permite tener tierra y heredar, quizá me deje entrar. Y siguió ahí insistiendo, pero aquí Hashem le dice, Verso 15. Habló Moshe a Hashem diciendo, que designe Hashem Elohim de los espíritus de toda carne. En otras palabras, Hashem conoce a cada persona, conoce cada corazón, conoce cada individuo, conoce sus fallas y conoce sus virtudes. Por eso Él le dice que sea Hashem quien designe, porque Él es el Elohim de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que al salir los dirija y que al llegar los dirija, que los haga salir y los haga venir, que no sea la congregación de Hashem como rebaño sin pastor. Esta palabra, cuando vayan a un lugar, que los sepa guiar a llegar, y si tienen que salir, que sepa sacarlo. Si tienen que ir a guerra, que sepa entrar a guerra y también regresar de la guerra. Es interesante que el término pastor, el llamar a un individuo pastor, era muy conocido en el antiguo Medio Oriente, sobre todo era una forma de referirse a los reyes. A los reyes los veían como pastores, como líderes que estaban para guiar a su pueblo con amor, con compasión, con justicia. Y yo quiero que vayamos a algunos versos para que entendamos el rol de pastor, empezando en Isaías 63. Vayan al libro de Isaías 63, empezando en el verso 11 al 14. Isaías 63, verso 11 al 14 dice, pero se acordó de los días antiguos de Moshe y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los siguió por la diestra de Moshe con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El espíritu de Hashem los pastoreó, como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. En otras palabras, Hashem como pastor utilizó a Moshe para llevar a cabo su rol como pastor. En el Salmo 77, verso 20. Salmo 77, verso 20.
Dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Los dos sirvieron como pastores para guiar al pueblo, el cual Hashem llama ovejas. También el término pastor se usó con David. Vayan a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 5, verso 2. 2 de Samuel 5, verso 2 dice, y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Aquí está el pueblo hablándole a David antes de hacerlo rey. De nuevo, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Hashem te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. De nuevo, el término pastor se usa para un rey, para un príncipe, porque la función de un líder, un verdadero líder, es servir como un pastor. Y un pastor conoce sus ovejas y sus ovejas conocen a su pastor. Vayan de nuevo a Isaías 40. Libro de Isaías, capítulo 40, verso 11. Isaías 40, verso 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas, hablando de Hashem. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Si usted está en un sitio donde su pastor o pastora lo estruja, se supone que lo pastoreen suavemente. Ezequiel 34, penúltimo. Ezequiel 34, 14, 15. Vayan a Ezequiel 34, verso 14 al 15. Y para aquellos que ustedes son pastores, cuando tengan tiempo, léanse el capítulo completo 34. Aquí le tienen el siguiente título. Profecía contra los pastores de Israel. Tuki. Vayan a 34, 14 al 15, dice, hablando de la diferencia entre Hashem como pastor y los seres humanos como pastores. Dice Hashem, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Hashem el Señor. Y vuelve el 16, 17. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Y no es que uno no pueda estar gordito. Lo que está hablando aquí es de aquellas ovejas que abusan de las demás ovejas y le quitan el pasto, el agua. Quítate tú para ponerme yo. Cuando eso ocurre, las cosas no están bien. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Hashem el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Y sabemos del Salmo 23, todo el mundo lo conoce. Pero vayan ahora a Juan 10, hablando de Yeshua. Juan 10.
verso 11. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11 dice, y aquí está hablando Yeshua, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ahí mismo el verso 14 al 16 dice Yeshua, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Un solo rebaño, un solo pastor. Pero como dije, si tienen tiempo luego de leer Isaías sobre los pastores no muy buena gente, háganlo. Así que Moisés le está pidiendo a Hashem que escoja una persona que sepa, imagínense, Moisés lo que vivió en Egipto por el pueblo, lo que vivió en el desierto por ese pueblo, ya es tiempo de partir y él no quiere que el pueblo se quede como un rebaño sin pastor. ¿Quién los va a guiar? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién los va a atender? Y dice en el verso 18 de Números, volviendo a Números, dijo Hashem a Moshe, toma para ti a Yehoshua, hijo de Nun, hombre poseedor de espíritu, y posa tu mano sobre él, y lo harás comparecer ante Eleazar el Cohen y ante toda la congregación, y le impartirás órdenes ante los ojos de ellos, y darás de tu esplendor a él para que obedezca a toda la congregación de los hijos de Israel. O sea, impartirle espiritualmente de las cualidades, de las virtudes de Moisés. No es todo, pero darle algo. Hashem escoge a Yehoshua. Recuerden que Yehoshua no soltaba a Moisés, siempre estaba al lado de él. Lo estaba ayudando, le estaba ministrando, le estaba sirviendo. Y aquí Hashem ve que Yehoshua tenía un espíritu diferente, un espíritu de él estaba lleno del espíritu de Dios, no era cualquier hombre. Recuerden que de todos los espías, quienes únicos creyeron a Hashem fue Caleb y Yehoshua. Por lo tanto, en él hay fidelidad y lealtad para con Hashem, por lo tanto Hashem lo escoge para que siga guiando y pastoreando al pueblo. Verso 21. Y ante Eleazar el Cohen comparecerá, quien consultará por él el dictamen de los Urim ante Hashem. Por su palabra saldrán y por su palabra vendrán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. O sea, como líder, para llevarlos y traerlos para entrar a guerra y salir en victoria. Y el de transferir es cuando se impone las manos, que Moisés le impone las manos sobre Josué y Joshua ante el pueblo completo, está haciendo una transferencia de autoridad y de poder. Mi autoridad como líder la pongo en ti, mi autoridad, mi poder como guía, como pastor de estas ovejas, de este pueblo, he puesto sobre Josué delante de todos para que todos vean que fue Hashem quien lo escogió, aún delante del Cohen, del sumo sacerdote, para que no quedara duda que Hashem había escogido a Josué. Verso 22. E hizo Moshe conforme le ordenó Hashem a él y tomó a Yehoshua y lo hizo comparecer ante Eleazar el Cohen y ante la congregación. Y posó sus manos sobre él y le impartió órdenes, como dijo Hashem por medio de Moshe. ¿Okay? Así que ya Moisés sabe que le queda poco tiempo, pero está seguro que alguien se queda para guiar al pueblo. En el capítulo 28 entonces entramos a una serie de ofrendas. Del 28 al 29 todo tiene que ver con el templo, todo tiene que ver con ofrendas, todo tiene que ver con un protocolo que Hashem establece que dice, capítulo 28, verso 1.
Habló Hashem a Moshe diciendo, ordena a los hijos de Israel y les dirás, mi ofrenda, mi alimento para mis fuegos, aroma de mi agrado, sean cuidadosos en ofrendármela en su tiempo designado, que es los Moedim. Moed es tiempo asignado, no es en cualquier tiempo, en cualquier momento, a cualquier hora, como ustedes quieren, es como yo he establecido. Y aquí a esta ofrenda le llama mi alimento, pero sabemos muy bien que no es para que Hashem coma, Hashem no necesita comer. Vayan al Salmo 50. Salmo 50. Salmo 50, versos 12 al 13. En Salmo 50, verso 12 al 13, dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Porque Hashem no necesita comer, contrario a los dioses falsos del antiguo Medio Oriente, que la gente creía que los dioses se comían la ofrenda que ellos traían. Recuerden que esto lo hacían detrás de cortinas y nadie veía realmente qué pasaba con la ofrenda que ellos traían. Y sabemos que eran los sacerdotes de esos templos paganos que se comían todo lo que le traían. Pero ellos decían que no, que eran los dioses. Por eso Hashem, cuando establece el Mishkan, establece el templo, el altar está visible a todo el mundo. Para que no digan que Hashem hace como los dioses falsos, los dioses paganos, de que supuestamente se come, necesita comer, que por eso le traían sacrificio a los dioses. Aquí Hashem dice que no es su alimento, le es agradable el aroma, pero no es porque él se lo coma. Recuerden que él, de lo que les traen a él, ciertas ofrendas, la mayoría de la ofrenda, es para los mismos sacerdotes. ¿Okay? Y comienza hablando de la primera ofrenda, verso 3. Y les dirás, esta es la ofrenda ígnea que ofrendarán a Hashem, de corderos en su primer año, sin defectos, 2 al día, como ofrenda de elevación permanente. El Korban Tamid. El Korban Tamid es todos los días, llueve, truene, relampaguee, pase lo que pase. 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, 2 corderos. Y estos corderos es una ofrenda comunal, representa al pueblo. Y estos corderos eran comprados cuando a principio de año, antes de Pesaj, tenían que pagar el medio shekel. Parte de ese dinero era para comprar estos corderos que se ofrendaban a diario. Verso 4, un cordero harán en la mañana y el cordero segundo harán al atardecer. Usualmente el primer cordero por la mañana era a las 9 de la mañana, el de por la tarde usualmente a las 3 se ofrendaba. Con 1/10 de efa de flor de harina como ofrenda farinácea, mezclada con aceite prensado de 1/4 de hin, en la ofrenda de elevación permanente, Korban Tamid, realizada en el monte Sinaí como aroma agradable, ofrenda ígnea Hashem. Ya se había ofrendado en el Sinaí, entonces ahora cuando pasen a la tierra, lo van a continuar haciendo. Verso 7, y su libación 1/4 de hin por un cordero, en el santo altar vertida, libación embriagante para Hashem. Y el cordero segundo harás al atardecer, como la ofrenda farinácea de la mañana, y como su libación harás, una ofrenda ígnea de aroma agradable para Hashem. O sea que con cada cordero había que ofrendar un minjá y su libación, que era vino. Cuando sea Shabbat, en el día de Shabbat, 2 corderos en su primer año sin defectos y 2 décimas de flor de harina como ofrenda farinácea mezclada con aceite y su libación. La ofrenda de elevación de cada Shabbat en su Shabbat, además
de la ofrenda de elevación permanente y su libación. Perdón. Estoy aquí. O sea que si era Shabbat, además de los tamid, por la mañana y por la tarde, habían que ofrendar los que eran de Shabbat por sí, que eran 2 corderos adicionales en Shabbat. A esa ofrenda adicional se le llama musaf. Musaf. Si usted cuando está leyendo su Sidur, usted va a ver que en Shabbat hay una liturgia de musaf. Cuando hay festividades, hay una liturgia de musaf, porque se supone que se traigan unas ofrendas especiales para ese día de festividad. Y como no hay templo ni se está haciendo, pues entonces son las oraciones. O sea que vamos a poner un Shabbat, el Shaharit, el Musaf, el Minjá y por la noche el Ma'ariv. El Musaf siempre es adicional. Para luna nueva, en sus novilunios ofrendarán una ofrenda de elevación a Hashem, 2 novillos, un carnero, corderos en su primer año, 7, sin defectos, y 3/10 de efa de flor de harina como ofrenda farinácea. O sea, de acuerdo al tamaño de la ofrenda va a ser la cantidad de minjá y de vino. Esto es Rosh Hodesh, luna nueva. O sea que además del tamid va a traer 2 novillos, un carnero y 7 corderos con su minjá y su libación. Si esa nueva luna cae un Shabbat, además del tamid, la ofrenda de Shabbat y la ofrenda de nueva luna. Todo eso en ese día. Para Pesaj, en el verso 16, dice, en el mes primero, en el 14º día del mes, habrá ofrenda pascual para Hashem. Y en el 15º día del mes habrá una festividad. 7 días matzot comerán. El día primero será de convocación santa, Mikra Kodesh. Mikra Kodesh, que proviene de la palabra Kará, que significa llamar o proclamar. Vayikra, Mikra, ¿qué te está diciendo? Que es una convocación santa. Se está llamando a convocar para un tiempo sagrado. Un Mikra Kodesh, se está diciendo, se te está llamando para que te reúnas. Cuando dices reunirte, lógica, yo sé que hay gente que no tienen congregaciones, no me malinterpreten. Si usted no tenía congregación, pues entonces se une al Zoom o al Facebook y participa. Pero si usted tiene una congregación, usted tiene que venir a congregarse en las festividades. No lo digo yo, lo dice aquí. Es un Mikra Kodesh. Es una convocación santa, te está llamando, te está invitando, te está diciendo, ven porque esto es un tiempo sagrado. Si puedes venir, viene, al menos que esté amarrado a una cama, enfermo, moribundo, pero si usted está cerca, y aunque no esté cerca, si usted tiene una congregación donde ir, no es para que usted se quede en su casa viéndonos por Zoom. Porque ese no es el propósito de Zoom. El propósito de Zoom es aquel que vive en México, en Costa Rica, en Paraguay, en Uruguay, en Cuba, en Italia, donde whatever, Venezuela, Colombia, y no pueden estar aquí. Pero si quieren venir y viajar, yo con mucho gusto los recibo y celebramos juntos. El día primero será de convocación santa. Toda labor trabajosa no harán, es un día que no se trabaja. Acercarán una ofrenda ígnea, ofrenda de elevación, 2 novillos, un carnero, 7 corderos en su primer año, sin defecto serán para ustedes. Esto es en Pesaj, además de la ofrenda, el Corbán Pesaj. Y su ofrenda farinácea, o sea, la minjá, dependiendo del animalito, y también su libación, que es el vino. Verso 23, aparte de la ofrenda de elevación de la mañana, que es la ofrenda de elevación permanente, Corbán Tamid. Como estos harán cada día de los 7 días.
Los 7 días de panes sin levadura, esto tenía que ocurrir todos los días en el templo. Alimento, una ofrenda ígnea de aroma agradable para Hashem. Y no es que Hashem lo coma, pero lo pide y de lo que él recibe, le da a los sacerdotes como paga. Aparte del Corban Tamid. Y el día séptimo, o sea, el último día, panes sin levadura, otra convocación santa será para ustedes. Ninguna labor trabajosa harán. Luego viene Shavuot. En el día de las primicias. ¿Por qué son primicias? Porque es el primer grano de trigo. Cuando ofrenden la ofrenda farinácea nueva, o sea, la minjá nueva del trigo a Hashem, en su festividad de la semana, Shavuot, de nuevo convocación santa. Será para ustedes, ninguna labor trabajosa harán. Acercarán una ofrenda de elevación de aroma agradable para Hashem, 2 novillos, un carnero y 7 corderos. De nuevo la minjá, el vino, el aceite. Verso 31, aparte de la ofrenda de elevación permanente, el Corban Tamid y su ofrenda farinácea los harán, sin defecto serán para ustedes junto con sus libaciones. Aunque sea una festividad, tiene que hacer siempre los 2 corderos, uno por la mañana y uno por la tarde. El de por la tarde, cuando era Pesaj, como Pesaj requiere tantos corderos que se van a ofrendar, en vez de ser a las 3 de la tarde, el último cordero se movía 1 hora, hora y media antes, para dar la oportunidad de poder hacer los corderos de Pesaj. Era cuando únicamente se cambiaba el horario. Pero durante todos los días, toda la semana, lo primero que va al altar es un cordero y lo último que va al altar es un cordero. Que eso nos debiera decir a nosotros, lo primero en tu vida debe ser Yeshua y lo último en tu vida debe ser Yeshua. Yeshua vino una vez, viene de nuevo. Todo lo demás entre medio es comentario. Y ese altar debe ser tu corazón. Por la mañana, Yeshua. Al acostarte, Yeshua. Por eso Shema se dice 2 veces al día. Estás proclamando tu fidelidad, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora, ¿qué usted está poniendo en su altar? I don't know. Ni quiero saber. Yo espero que sea lo que tiene que ser. Por eso las oraciones. Mi gente, el Señor busca de todas maneras, vida y por haber, de que nosotros nos comuniquemos con Él, nos relacionemos con Él. Si usted no le habla al Padre, ¿cómo usted quiere que las cosas le vayan bien? Si usted no tiene comunicación con Él, ¿cómo tú dices que no oyes de Él o del Espíritu Santo? Ay, háblame, habla. El Señor está continuamente hablando. Ustedes saben cuando en antes los radios tenían la barrita que tú ibas marcando y conseguías ciertas estaciones, ¿verdad? Y cada estación tiene su frecuencia. Es como el televisor. Cada estación tiene su frecuencia. Pero si usted pudiera oír todas las estaciones a la misma vez, primero que nada sería tremendo revolú. Porque están todas sonando. Lo que pasa es que usted no oye porque no está conectándose a la frecuencia específica. Pues en este mundo, desde que usted se levanta, hay ruido por todos lados. La oración es el momento de que usted va dándole hasta que usted sintoniza con el Espíritu Santo. Pero si usted está escuchando todo lo demás, menos buscando la estación correcta, para eso están las oraciones, para eso está el Sidur, para eso están los servicios, para eso están las festividades, para eso está el Shabbat. Después usted no me diga que usted no oye de Dios ni sabe lo que Dios quiere para su vida. Para empezar, aquí está todo. Todo. Si usted no sabe, ¿por qué no quiere saber? Seguimos. Capítulo 29.
En el mes séptimo ya hemos entrado a las festividades de otoño, que empiezan ya mismo. En el primero del mes, convocación santa, Mikra Kodesh, será para ustedes, ninguna labor trabajosa harán. Yom Teruah, día de sonido el shofar, será para ustedes. Harán una ofrenda de elevación de aroma agradable a Hashem, un novillo, un carnero, 7 corderos en su primer año sin defectos. De nuevo la minjá, de nuevo las libaciones. Verso 6, aparte de la ofrenda de elevación del novilunio, porque Yom Teruah ocurre el primero del mes, por lo tanto, además de las ofrendas de Yom Teruah, es un nuevo mes, la ofrenda de un nuevo mes, con su minjá y la ofrenda del Korban Tamid. O sea que el día de Yom Teruah en el templo tenían los 2 corderos, tenían lo de la luna nueva, más tenían lo de Yom Teruah. Todo con su minjá y sus libaciones como aroma agradable, una ofrenda ígnea para Hashem. Verso 7, Yom Kippur. En el día 10º de este mes séptimo, que es Tishri, convocación santa, Mikra Kodesh, será para ustedes y afligirán sus almas, ninguna labor harán. Y ofrendarán una ofrenda de elevación a Hashem de aroma agradable. Un novillo, un carnero, 7 corderos sin defectos serán para ustedes. No es solamente el cabrito. Los 2 cabritos que se escoge uno y se llevan al otro. Son más cosas. Y su ofrenda de minjá, con aceite, con lalín, los 7 corderos. Y de machos cabríos, 1 como ofrenda por purificación, aparte la ofrenda por purificación de la expiación y la ofrenda de elevación permanente y su ofrenda, o sea, además del tamid. Todo eso en Yom Kippur. Verso 12. Y el 15º día del mes séptimo, convocación santa, Mikra Kodesh. De aquí a que yo termine, ustedes debieran saber lo que es Mikra Kodesh. Es más, cuando usted se acuesta esta noche, va a estar soñando con los Mikra Kodesh. Ninguna labor trabajosa harán y celebrarán una festividad para Hashem 7 días. Acercarán una ofrenda de elevación, una ofrenda ígnea de aroma agradable para Hashem, 13 novillos, 2 carneros, 14 corderos en su primer año sin defectos, más su minjá, más su aceite, más su libación. Verso 16, de los machos cabríos, 1 como ofrenda por purificación, aparte de la ofrenda del Korban Tamid. Son 7 días. El día primero son 13 novillos, entonces según pasando los días van bajando el número de novillos. Primero eran 13, después 12, todo lo demás se queda igual. 11, 10, 9, 8. Séptimo día 7 novillos. Tengo entendido que son un total como de 80 y pico de ofrendas para esa semana. 80 y pico de novillos. Un montón. Verso 35. En el día octavo, Shemini Atzeret, una restricción habrá para ustedes, ninguna labor trabajosa harán. Acercarán una ofrenda de elevación, una ofrenda ígnea de aroma agradable para Hashem, un novillo, un carnero y 7 corderos en su primer año sin defectos. Y su ofrenda farinácea, sus libaciones para el novillo, el carnero, los 2 corderos, y los corderos según sus números conforme los requeridos. Y un macho cabrío como ofrenda por purificación, aparte de la ofrenda de elevación permanente y su libación. Estas harán para Hashem en sus festividades designadas, los Moedim, aparte de sus votos y sus ofrendas voluntarias como ofrendas de elevación, como ofrenda farinácea, como libaciones y como ofrendas de paz. En otras palabras, usted nunca viene a la casa del Señor con las manos vacías. Porque cuando el templo esté,
Que empiecen de nuevo con los 3 diezmos, no quieren dar 1, van a tener que dar 3. Toda la ofrenda, porque las ofrendas son diarias, semanales y anuales. Diarias, semanales, mensuales y anuales. Aparte que aquí dice de los votos y ofrendas voluntarias. Y las ofrendas de Shelamim, de paz. Tú estás agradecido, tú traes una ofrenda. Tú tienes una petición, tú traes una ofrenda. Y si una transgresión, tú traes una ofrenda. Aparte de, o sea, que en el templo eso era todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Ese altar estaba funcionando. Recuerden que el Señor dijo que nunca dejara apagar el fuego en el altar. Y hoy día no hay templo, pero el día que ese templo comienza a funcionar. Por lo tanto, mientras tanto, usted asegúrese que su altar siempre, el altar de su corazón siempre está encendido. Que usted siempre tenga una ofrenda de agradecimiento, de alabanza en su corazón. Porque a Hashem nunca se le viene con las manos vacías. Capítulo 30, verso 1 dice, dijo Moshe a los hijos de Israel según todo lo que ordenó Hashem a Moshe. Moshe, todo lo que decía el Señor, él lo llevaba a cabo. Y en esta porción hay 6 mandamientos positivos. Okay. Con eso terminamos la porción, así que vamos a tener oportunidad de si hay alguna pregunta o comentario. ¿Ustedes alguno tiene alguna pregunta o comentario? Ya mismo, David, espérate. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, Evelyn? Ya mismo, David, espérate. Estas ofrendas eran por familia. Las que eran por familia eran los Shelamim. Las ofrendas de las festividades, con excepción de la de Pesaj. La de Pesaj era por familia, la Shelamim era por familia. Las festividades, muchas de estas cosas eran dadas por el mismo templo, pero era en base a lo que recogían del medio shekel anual. Todo tenía que dar el medio shekel y con eso compraban los animalitos. Pero las ofrendas que eran devotos, que eran juramentos, que eran agradecimientos, pues ya eran individuales. Y no estaba limitado en lo que podías traer. Entonces, ok, si tenía la tamid, que era por mañana y tarde, y cayó en un Shabbat, y todas esas las provee el templo. Luna nueva y todo eso lo provee el templo. Al menos que las personas, habían personas que podían, recuérdate que están los animalitos que se dan de las diezmos. Eso es parte de. Además del animal que había que ser diezmado, el templo también compraba animalitos para Más las ofrendas voluntarias que también llegaban al templo. Sí. Y las personas que querían traer, además del diezmo, primogénitos, está el animal que es primogénito y está el animal que era diezmado, y aquel que traía como una ofrenda voluntaria. ¿Okay? Por eso tenían que tener un sitio para los animales, y eran cuidados y eran... ¿Okay? Aquí dice, los animales de la ofrenda los tiene que llevar cada persona o dinero, porque ¿cómo hacían para tener todos esos animales? Por lo que estaba diciendo, que parte de los medios shekel que se cobraba anualmente eran para comprar ofrendas. Estaban los animalitos que eran diezmos, eran diezmados, y los animalitos que eran primogénitos. Además, había animalitos que eran
traídos como ofrenda voluntaria, que eran dadas al templo. Siempre habían, o sea, no había falta. Si de faltar algo, pues entonces lo compraba el templo. Si la persona vivía muy lejos, en Deuteronomio, y me parece que también habíamos leído anteriormente, de que la persona podía vender ese animalito y ese dinero al llegar a Jerusalén compraba un animalito equivalente al que había vendido y lo compraba allí mismo. ¿Okay? O sea que la cosa es nunca aparecerse con las manos vacías a la casa de Hashem. Había, como dije, ofrendas diarias, semanales, mensuales, más las de las festividades, más todas las demás cosas que eran voluntarias, que eran primicias, que eran diezmos. Okay. David, tenías preguntas, ¿te me fuiste? Sí, buenas noches. Shabbat shalom. Dime. No sé si escuché bien que era ofrendas de libación. Libación es la bebida. Libación era la bebida que se vertía en el altar, en este caso era vino. Para cada tipo de ofrenda, si era un novillo, si era un cordero, si era un cabro, pues se daba vino de acuerdo al tamaño del animal. Mientras más grande el animal, pues era más cantidad de vino, pero ese vino se vertía en un lugar específico en el altar. No era para que el sacerdote se lo tomara como hacen en las iglesias católicas. Era para ser vertido en el altar. Gracias. A tu orden. ¿Alguna otra pregunta? Sí, diga usted. Usted mencionó la ofrenda Musaf, Sí, Musaf. que esa era en el Shabbat, ¿verdad? ¿No? Musaf es una ofrenda adicional. Ok. Por ejemplo, las de las festividades son unas ofrendas adicionales a las de la mañana y por la tarde. En Shabbat, además que tiene los dos corderos, uno por la mañana y por la tarde, en Shabbat tiene un Musaf, que es una ofrenda adicional. También las demás festividades tenían su ofrenda adicional. Ok, porque entonces la pregunta mía era, entonces, en el Shabbat, ¿cómo ellos entonces, porque se sabe que se mantenía una leña encendida, entonces, ¿cómo ellos hacían la ofrenda, quemaban la ofrenda? Porque entonces eso no era como un trabajo para ellos. Sí, era un trabajo para ellos, pero ¿cómo es? A pesar de que un Shabbat es el día que más trabajan los levitas y los sacerdotes. Esto es Shabbat y yo estoy aquí trabajando. Sí. O sea, dentro de el espacio sagrado hay un rol específico asignado a personas legalmente que son los que van a ejercer esas funciones. Por lo tanto, no es un trabajo para ganancia mío, es un trabajo para ganancia para el Señor. En ese sentido, no es que sea... Porque recuerda que cuando te dicen no trabajar en Shabbat, es que no debieras trabajar para ti, ganancias para ti. En ese sentido. Ahora entiendo, cuando estábamos renovando aquí, usted dijo, bueno, en el templo también hacían las funciones, los levitas, no un trabajo, sino estábamos trabajando en la casa del Señor, porque es para Él, o sea, no era, ninguno de ustedes estaba haciendo ganancia aquí, ni fue un contrato que yo le hice a ustedes, ni, no. Okay. En ese sentido, porque cuando dice no trabajar, en tu labor, en lo que tú haces a diario, lo que tú haces de lunes a viernes, que obtienes un ingreso, ese es tu trabajo, pues entonces Él te dice, deja eso, y yo me encargo de que no te falte nada si tú vienes y obedeces y en vez de estar trabajando tu trabajo, está conmigo. Y yo me encargo, porque eso hay gente que trabajan a veces hasta los 7 días de la semana, porque, ay, que el dinero no me da, y no te va a dar. Porque hasta que tú no separas un día para Él, que Él te dice, ese día tú me lo entregas a mí y yo me encargo de asegurarte que no te falte nada.
como hacía en el desierto. Hoy tómate doble del maná, para que mañana no te falte. Yo me encargo de que asegurarte que mañana no te falta. Ahora, si te vas a hacer a otras cosas que no debiera, pues entonces te va a faltar. Y hay dos preguntas, pastora. Sí. Hermana Nereida, no entendí su comentario acerca de los que murieron en el desierto. ¿Cómo es que aparte de Caleb y Yehoshua, entraron otros a la tierra prometida? Sí, entraron más gente a la tierra prometida porque los que murieron fueron los que fueron contados. Recuerden que en el primer censo fueron contados todos los varones mayores de 20 años. Todos los que podían salir del ejército. Las mujeres no fueron contadas, los levitas no fueron contados, los menores de 20 años no fueron contados. Te dice específicamente que los que murieron fueron los que fueron contados. Lógico, mucha de esa gente como quiera no entró porque murió por causas naturales, ya fuera por vejez, porque no fue por enfermedad, porque te dice que nadie se enfermó, es más, ni los pies se le hincharon. Pero está haciendo referencia a los que fueron contados, que tenían un rol específico que llevar a cabo. Ellos dudaron, ellos no creyeron, ellos murieron y no entraron a la tierra. Pero aquellos que eran menos de 20 años, que no fueron contados, si tienen menos de 20 y han pasado 40, están por llegar a los 60 o están en 50 y pico. Los que nacieron en el desierto tampoco fueron contados. Es los que fueron contados de 20 años para arriba. Los demás entraron. Entró gente además de Caleb y Josué. Porque cuando están en Jericó y dan vuelta a la ciudad, no es solamente Josué y Caleb. Hay levitas, hay más gente. Los que nacieron en el desierto, el que nació al otro día de entrar, de que le dijeron va a caminar 40 años y parió ese día, al llegar a Jericó tiene por lo menos 40. Al menos que haya sido contado, no morían. Josué y Caleb fueron contados, pero ellos se mantuvieron fieles a Hashem. Y Josué y Caleb sabemos que Josué tenía casi 80 años. Josué no, Caleb. Caleb. Cuando agarró la herencia de él, un monte allá, se fue por esa jarda para arriba con 80 y pico de años. Pero le fue fiel al Señor, le creyó. Hay otra aquí que dice, Sí, dime. ¿por qué siempre las ofrendas tenían vino? ¿A qué se refería el vino en las ofrendas? Y ella misma abajo pone, ¿o el vino representa la sangre de Yeshua, Hamashiach? Bueno, el vino representa, además, simbólicamente, puede representar la sangre de Yeshua, pero en sí el vino es, recuerden que el vino alegra el corazón del hombre. El vino es una bendición, el lejaim. Aquí todo el mundo en Yeshua en el Tamil lo sabe. Pero es parte de lo que Hashem pide. Es parte de, así como por ejemplo, recuerden que representa el fruto de la tierra, la bendición de la tierra, la abundancia de la tierra, pues entonces en vez de usarla en otras cosas, en dioses falsos, en emborracharse, no es que uno no pueda beber, pero todo en moderación, no es para que te emborraches. El propósito era que acompañaba la ofrenda, una porque así Hashem lo pidió. Recuerden que para Sukkot, además del vino, se ofrenda agua, la libación del agua. ¿Por qué? En agradecimiento de la lluvia. El vino representa el producto de la tierra, la fertilidad de la tierra, la bendición de la tierra. Así como la harina, el pan. Es una representación del fruto de Hashem. Es como cuando nosotros hacemos Shabbat con el jugo de vino, dándole gracias al Padre por la provisión. Es una provisión de la cual estamos agradecidos. En ese momento, con la ofrenda, en vez de la persona, el sacerdote tomárselo, lo que hace es que
la vierte, le devuelve a Hashem lo que Él mismo nos dio a nosotros. ¿Okay? ¿Cuál fue la función de Caleb? Caleb representa la tribu de Judá, y la función de Caleb conjuntamente con Josué fue que creyeron. Era un líder, también fue un líder. Y ayudó muchísimo en la conquista de Canaán. Fue un guerrero, un viejito guerrero. Así que Caleb tenía más o menos la función como Josué, en el sentido de que sirvió de líder, de guerrero, un ejemplo de fidelidad y lealtad a Hashem, que sobrevivió el desierto, salió de Egipto, sobrevivió el desierto y entró a la tierra. Recibió herencia él y sus descendientes por su fidelidad. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguien más? Que mis hijos, sí, dime. Comentario. Yo tenía un comentario que lo había leído en el Humash acerca de Moshe, en número 27:16, cuando él pide el varón por Israel. Entonces, que uno de los comentarios decía cómo Moshe se preocupaba por el pueblo. Por eso pidió ese varón que lo guiara y como que el pueblo no anduviera sin pastor. Moshe en realidad como que puso todo a su lado y pidió más por el pueblo que por él. O sea, no fue egoísta, porque a pesar de que por culpa del pueblo él no entró a la tierra, pero él no fue egoísta en el sentido de que él amaba a su pueblo. No quería irse de este mundo sin asegurarse que su pueblo... Y eso debiera ser todo buen líder. Ya yo he resuelto eso aquí. Yo no estoy. Ya saben ustedes qué van a hacer. Así que un buen líder piensa siempre en los demás. Esa es su prioridad. Y Moisés lo mostró hasta lo último. ¿Okay? ¿Algún otro comentario o pregunta? Que mis hijos, si no hay nada más, mañana a las 8 a.m. con el pastor Vargas el Shaharit, y luego a las 4 estaremos aquí para hacer el servicio de Minjá. Y aquellos que vienen a la congregación saben que mañana, el último Shabbat del mes, tendremos cena después de la Minjá y vamos a dar comienzo a un estudio básico sobre el templo. Así que el que quiera y pueda estar mañana. Tati, ¿cómo estás, mamita? Que cuando vuelvo a Costa Rica, tengo que sacar permiso aquí, que me dejen ir. Espero que sea pronto. Sí, pura vida, siempre. Así que bendiciones a mi gente allá en Costa Rica. Bueno, en todos sitios, porque para que no me le den celo. A todo el mundo. Tan pronto pueda visitar, voy para allá. Tati, Franklin, que Tati va a hablar contigo, porque dé permiso. Así que, si el Señor lo permite, espero que sea pronto. Necesito ir a Argentina, necesito ir a México. Sí, todos los estudios son grabados y son puestos luego en YouTube. Así que estará ya después de esta noche, estará puesto en YouTube. Todos los estudios están ahí. Busquen bajo Dr. Nereida Romero. La clase del templo, no va a ser puesta en YouTube. Esto va a ser clase privada. Esto es VIP. Que ya nos conseguimos el modelo. Un segundo. Tenemos el modelito modelo del templo conforme a las investigaciones del More Joseph Good, y vamos a dar unos estudios básicos sobre el mismo, empezando mañana por la tarde, si el Señor lo quiere. Y lo siento, no va a estar grabado. Para eso tienen que ir a las conferencias del templo. No me fueron a Panamá, estoy enojada con todos ustedes.
No, no estoy enojada. Sentida así, pero no estoy enojada. No puedo enojarme, es Shabbat. Pero si esa maqueta la distribuye, la hacen el ministerio de Joseph Good, Hatikva Ministries. Ministerio Hatikva de Joseph Good. Ellos venden, la maqueta tiene diferentes tamaños, una pequeña, mediana y grande, que es la que nosotros tenemos aquí. Así que ellos lo hacen a través de printer, 3D printing. Tercera dimensión la imprimen en un printer. Así que es una buena ayuda y lo bonito y importante es que ese modelo está hecho en base a todas las investigaciones que ha hecho el Moré Joseph Good respecto a el templo. Y no voy a grabar la clase, I'm sorry. Así eso se queda aquí entre nosotros. Para eso están las conferencias del templo, así que hagan planes para las próximas que se hagan. ¿Ok? Así que si no hay nada más, Shabbat Shalom, buenas noches y nos vemos mañana si el Señor así lo permite. Shalom. Shabbat Shalom.